Medicamentos del sistema digestivos, endocrino y renal. Como introducción, tenemos que la farmacoterapia es crucial para tratar las enfermedades que afectan los sistemas digestivo, endocrino y renal, y es esencial para la salud humana. El ámbito digestivo encontramos desde antiácidos y inhibidores de la bomba de protones hasta laxantes. En el sistema endocrino, los medicamentos van desde las hormonas como la insulina para la diabetes hasta agentes antiroideos para el tratamiento del hipertiroidismo. Y por otro lado, el sistema renal se utiliza diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es IECA, y bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, que es para tratar la hipertensión y la insuficiencia renal crónica y otras condiciones relacionadas con el equilibrio de líquidos y electrolíticos en el cuerpo. Clasificación según sus acciones farmacológicas tenemos los antiácidos, antiulcerosos, antieméticos y antidiarreicos. Los antiácidos son medicamentos empleados para neutralizar el exceso de ácido gástrico en el estómago. Estos medicamentos contienen bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico en el estómago, que disminuye la acidez. Su principal uso es para aliviar el dolor y la trata de afecciones como las úlceras pépticas, la disexia y reflujo gastroesofágico. Tenemos los mecanismos de acción que son neutralización de ácido gástrico, elevación del pH gástrico y alivio del dolor y curación de úlcera. Los antiácidos contienen compuestos como hidróxido de carbono, hidróxido de aluminio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Cuando estos compuestos entran en contacto con el ácido clorhídrico en el estómago, se producen reacciones químicas que disminuyen la concentración hidrogeniones, elevando el pH del contenido gástrico. La elevación del pH gástrico neutraliza el ácido clorhídrico, reduce la acidez del estómago, elevando el pH del contenido gástrico. Esto proporciona alivio sintomático al disminuir la irritación de la mucosa gástrica y duodenal. Y por último tenemos el alivio del dolor, que es elevar el pH gástrico. Los antiácidos disminuyen la cantidad proteolítica de la pexina, una enzima que descompone las proteínas y que funciona de manera óptima en un ambiente muy ácido. Ejemplos más comunes: hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. El hidróxido de aluminio, como hidróxido, carbonato, fosfato y aminoacetato, son útiles como antiácido. Es el más utilizado por su gran potencia. Este reacciona como el ácido gástrico para producir tricloruro de aluminio, agua y fosfato de aluminio insoluble. En hidróxido de magnesio, como el óxido, carbonato, hidróxido y trisilicato, son conocidas por sus propiedades antiácidas. Las sales de hidróxido, carbonato y óxido son más potentes que las del trisilicato. Estas sales reaccionan con el ácido gástrico para formar cloruro en magnesio y agua. El carbonato de calcio también se neutraliza el ácido, proporcionando un suplemento de calcio beneficiado a aquellos que necesitan ingesta de este mineral. Y por último tenemos bicarbonato de sodio, que es un antiácido sistémico caracterizado por su inicio de acción rápido y corta duración. Es una sal derivada de un ácido débil, que es un ácido carbónico, y una base fuerte, que es hidróxido de sodio. Su reacción con el ácido clorhídrico en el estómago produce cloruro de sodio, agua y dióxido de carbono, que elevando rápidamente el pH gástrico. Estos valores son de 7 a 8, proporcionando un alivio rápido de los síntomas. Hablamos ahora de las reacciones adversas. Las reacciones adversas pueden ser alteraciones de gastrointestinales, desequilibrio electrolítico, interacciones con otros medicamentos, desórdenes de ácido-base, síndrome de leche alcaíla y reacciones alérgicas o hiperterabilidad. Las
complicaciones gastrointestinales, pues de la diarrea, constipación. También hablamos de la absorción sistémica de cationes, que pues el calcio, magnesio y el aluminio. Y los riesgos aumentados pues, es en pacientes con tratamientos constantes en dosis alta o función renal inmadura o comprometida. Antiulcerosos, que incluyen inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol y la antagonista de los receptores H2, como la ranitidina. Estos medicamentos actúan reduciendo la producción ácida del estómago. En, en los antiulcerosos encontramos los antagonistas receptores H2 de la histamina, que reduce la secreción ácida al bloquear los receptores H2 de la histamina en las células parietales del estómago. Y en los inhibidores de la bomba de protones, que es como el omeprazol y similares, es que bloquea en las células parietales, reduciendo la producción de ácidos clorhídricos altamente específicos para reducir la acidez gástrica de úlceras pépticas. Antibióticos, utilizados para erradicar el Helicobacter pylori y facilitar la cicatrización de úlceras, incluyendo algunos ejemplos como la amoxicilina, claritromicina y metronidazol, combinados con inhibidores de la bomba de protones o antagonistas H2O según sea necesario. Son las bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico para formar sal, agua, aumentando el pH gástrico y así inactiva la producción de pexina. Los ejemplos más comunes de fármacos de los antiulcerosos tenemos dos, omeprazol y cimetidina. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones que reduce la cantidad de ácido producido en el estómago. También se utiliza para tratar úlceras gástricas y duodenales, así como para el tratamiento a largo plazo del reflujo gastroesofágico y el síndrome de Zollinger-Ellison. En el segundo tenemos cimetidina, que es un antagonista del receptor H2O de la histamina, que disminuye la producción de ácido en el estómago, bloqueando la acción de la histamina en las células parietales. También se utiliza para tratar úlceras gástricas y duodenales, como para prevenir el reflujo ácido y tratar el síndrome de Zollinger-Ellison. Ambos fármacos son muy efectivos en el tratamiento y la prevención de úlceras estomacales y otras condiciones relacionadas con el exceso de ácido gástrico. Y precauciones en los antiulcerosos son náusea, dolor abdominal, diarrea, cefalea, deficiencia de vitamina B12 y osteoporosis. Antieméticos. Son medicamentos diseñados para prevenir y tratar las náuseas y los vómitos, actuando inmediatamente la modulación de diversos receptores y mecanismos del cuerpo para reducir esta respuesta. Se divide en varias clases según su acción específica y son esenciales para mitigar los síntomas relacionados con condiciones médicas, tratamientos como la quimioterapia y otras causas que generen malestar gastrointestinal y vestibular. Las dos clases que se dividen son antagonistas dopaminérgicos y antagonistas 5-HT3. El antagonista dopaminérgico son fármacos que bloquean los receptores de dopamina en el sistema nervioso central y periférico. Estos dos principales antagonistas dopaminérgicos son utilizados como antieméticos, que son metoclopramida y doperidona. Que clopramida actúa como antagonista de los receptores de dopamina D2 y también tiene efectos sobre los receptores 5-HT4. A nivel gastrointestinal, va aumentando la mortalidad y la facilidad del vaciamiento gástrico. Se administra principalmente por vía oral intravenosa y tiene una vida media corta y se excreta principalmente por la orina. Sus indicaciones puede ser como efectos adversos, náuseas, vómitos, migrañas, quimioterapias y radioactivos.
También puede causar sedación, hiperprolactinemia y raramente disnesia tardia con el uso prolongado. El segundo es doperidona, que actúa como un antagonista de los receptores de dopamina D2, especialmente en el área proscrema del cerebro. Inhibiendo el vómito, se administra principalmente por vía oral y tiene una biodisponibilidad variable debido al metabolismo del primer paso hepático. Puede causar prolongación del intervalo QD, especialmente en dosis alta o en combinación con otros medicamentos que afecten el sistema cardiovascular. Ahora tenemos el antagonista 5-HT3, que los receptores son medicamentos que bloquean selectivamente los receptores secromina tipo 3 en el área postrenal del cerebro y el tracto gastrointestinal. Sus efectos adversos pueden causar cefalea, estreñimiento, diarrea o prolongación del intervalo QT en dosis altas. Antidiarreicos, como la poleramida, son agentes que reducen la motilidad intestinal, mejorando la consistencia de las heces y controlando la diarrea aguda. También tenemos los protectores y absorbentes intestinales, que son esenciales para el tratamiento de la diarrea. ¿Por qué? Porque forman una capa protectora en la mucosa intestinal. Estos compuestos, como el carbono activo, la pectina, sales de calcio como el carbono de calcico y los silicatos como el caolín. ¿En qué ayudan? Ayudan a prevenir la acción de sustancias irritantes y toxinas bacterianas en el intestino. El sulfacilato del bismuto, especialmente notable en este grupo, no solo absorbe, sino que tiene también efectos antimicrobianos contra bacterias como Escherichia coli y Salmonella, siendo eficaz en casos de diarrea infecciosa. También está astringentes vegetales, que son taninos, funcionan de manera similar a los protectores y absorbentes, aunque son algo medio eficaces. Estos compuestos también forman una capa protectora en la mucosa intestinal, reduciendo la irritación y mejorando la consistencia de las deposiciones. El uso clínico es menos frecuente comparado con otras clases antidiarreicos debido a una eficiencia relativamente inferior. Seguimos con fármacos musculotropios. Es el grupo de los fármacos musculotropios. Destacan principalmente los opioides y los anticolinérgicos. Los opioides, como la loperamida y el difenoxilato, actúan sobre los receptores en el intestino, retardando el tránsito intestinal y reduciendo la secreción, siendo cruciales en el tratamiento de diarreas agudas y crónicas. También, por otro lado, anticolinérgicos como la atropina y la escopolamina inhiben la mortalidad intestinal, que activa receptores muscarínicos, aunque su uso ha disminuido debido a los efectos adversos. También consideraciones generales, tenemos que los antidiarreicos se eligen dependiendo de la causa y la gravedad de la diarrea, que puede ser desde las infecciones gastrointestinales hasta los efectos secundarios de medicamentos o trastornos funcionales. Las precauciones, también efectos adversos de los antidiarreicos, especialmente en los opioides, puede provocar estreñimiento, que es como un efecto adverso común debido a su capacidad para retardar el movimiento intestinal. En eso también entra la seguridad en las poblaciones especiales, que son los niños y las mujeres embarazadas. En los niños, la dosificación y la elección de antidiarreicos deben ajustarse según su edad, peso corporal y minimizar el riesgo de efectos adversos. Y mujeres embarazadas, debido a sus posibles riesgos para la madre y para el feto, algunos medicamentos pueden atravesar la barrera placentaria y afectar el desarrollo fetal. Seguimos con los medicamentos del sistema endocrino,
Primero hablemos qué es el sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de glándulas que produce y libera hormonas, las cuales son sustancias químicas que regulan muchas funciones en el cuerpo. Las glándulas endocrinas incluyen la glándula pituitaria, la tiroide, las glándulas suprarrenales, las páncreas, los ovarios, los testículos. Las hormonas regulan procesos como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el estado de ánimo de cada persona y el equilibrio energético. Los trastornos endocrinos pueden resultar de la producción excesiva o insuficiente de hormonas, problemas de los receptores hormonales o fallos de la señalización endocrina. ¿Cómo se clasifica? Están en los medicamentos endocrinos, tenemos a la insulina y análogos. La insulina es el uso de la diabetes mellizo tipo 1 y tipo 2. Se clasifica muy rápido, corta, intermedia y prolongada. Algunos ejemplos podría ser la insulina Lispro, que es rápida, la insulina regular, que es corta, la insulina NPH, que es intermedia, la insulina glargina, que es prolongada. El mecanismo de acción sería facilitar la capacitación de la glucosa por los tejidos y reduce los niveles de glucosa en la sangre, que es imitando la acción de la insulina endógena. También tenemos los hipoglucemiantes orales, que son tratamientos de diabetes mellizo tipo 2 que se clasifican por los sulfonilureas, inhibidores del DPP4, inhibidores del SGLT2. Sus ejemplos pueden ser la metformina, glibenclamida, citalipina, que estimulan la liberación de la insulina de las células betas del páncreas. Seguimos con hormonas tiroides y antitiroideos. El tratamiento de hipotiroidismo e hipertiroidismo se clasifican con hormonas tiroides y antitiroideos. Su mecanismo de acción puede ser el tratamiento del hipotiroidismo. El ejemplo está el metronidazol, el levotirosina. El levotirosina es un suplente de la deficiencia de la hormona tiroidea y el lemetronidazol inhibe la síntesis de hormonas tiroideas al bloquear la peroxidasa tiroidea. Con corticosteroides, que es un tratamiento de inflamaciones alérgicas y enfermedades autoinmunes. Se clasifica en glucotiroides y minerales corticoides. Algunos ejemplos pueden ser prednisona, fludrocortisona, y los mecanismos de acción es que suprimen la respuesta inflamatoria e inmunológica, y la prednisona, que aumenta la reabsorción de sodio y agua en los riñones. Ahora sí, vamos a hablar sobre los medicamentos del sistema endocrino. Medicamentos del sistema endocrino. Se utiliza principalmente para manejar trastornos hormonales, también las condiciones comunes que incluyen la diabetes mellizo, tanto tipo 1 como tipo 2, disfunciones tiroides como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. También hay otros trastornos endocrinos que pueden requerir intervención farmacológica, incluyendo la insuficiencia suprarrenal y enfermedades del eje hipotalámico y hipocifárico. En muchos casos, especialmente en el manejo de la diabetes tipo 2, se puede requerir una combinación de diferentes hipoglucemiantes orales o la combinación de la insulina con otros agentes. Esta estrategia es buscar una mejor o mejorar el control glucémico aprovechando los diferentes medicamentos de acción. Algunos ejemplos de la combinación pueden ser metformina y sulfonilureas, que es la combinación es un común debido a sus efectos complementarios
en la reducción de glucosa. También está la metformina e inhibidores de la DPP4, que ofrece una mejora adicional en el control glucémico sin un aumento significativo en el riesgo hipoglucémico. Seguimos con la clasificación según su acción farmacológica, que tenemos los principales hipoglucemiantes orales, que estos medicamentos son muy esenciales en el manejo de la diabetes tipo 2. También el mecanismo de acción varía dependiendo del grupo específico, pero en general ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Su mecanismo de acción y uso es que los hipoglucemiantes orales se dividen en varias clases, incluyendo sulfonilureas, biguanias y inhibidores de la alfa-glucosidasa, tiazolinedionas e inhibidores de la dipeptidasa 4, que es de DPP4. En esos principales tenemos las sulfonilureas, que estimula la liberación de la insulina de las células beta pancreáticas. El ejemplo incluye la glibenclamida y glicicida. Sus precauciones de riesgo es hipoglucemia, especialmente en pacientes de tercera edad. Los biguanidas son metformina, que en ejemplo más conocido reduce la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina. Sus precauciones de riesgo de la acidosis láctica, especialmente en pacientes con insuficiencia renal. Seguimos con inhibidores de alfa-glucosidasa, que redactan la absorción de carbohidratos en el intestino. Los ejemplos también acarbosa y sus precauciones son efectos gastrointestinales como la flautulencia y la diarrea. Los inhibidores del DD4 prolongan la acción de las incretinas, aumentando la secreción de la insulina. Un ejemplo puede ser la sitagliptina, y sus precauciones es el riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior. Seguimos con la clasificación también, que está la insulina, que es el pilar del tratamiento de la diabetes tipo 1 y se utiliza también en la diabetes tipo 2 cuando los hipoglucemiantes orales no son suficientes para el paciente. Su mecanismo de acción y uso de la insulina facilita la absorción de glucosa en la célula, reduciendo los niveles de glucosa en la sangre. Existen varios tipos de insulina. La clasificación según su duración de acción está la insulina de acción rápida y la insulina de acción intermedia y por último la insulina de acción prolongada. La insulina de acción rápida es el Lispro y el Aspar, que se utiliza antes de las comidas para controlar el aumento proprandial de glucosa. Y la insulina de acción intermedia se utiliza para proporcionar un control a base de la glucosa. Un ejemplo puede ser la insulina de NPH. La insulina de acción prolongada es proporcionar un control basal de 24 horas sin picos pronunciados. El ejemplo puede ser glargina y determina. También tenemos sus reacciones adversas que son asociadas con el uso de la insulina en la hipoglucemia. Otros efectos pueden ser incluir reacciones en el sitio de inyección y raramente hipoditrofia. Otros medicamentos del sistema endocrino pueden ser utilizados para el tratamiento de diversos trastornos endocrinos, aunque es menor medida en comparación con los hipoglucemiantes e insulina.
Los medicamentos para la disfunción tiroidea es el levotiroxina y antitiroideos. Levotiroxina es utilizada en el tratamiento hipotiroidismo, que es una hormona tiroidea sintética, que reemplaza o completa la hormona natural. La precaución de riesgo de hipertiroidismo se utiliza si su dosis es incorrecta. Y la antiroideos es utilizada en tratamientos de hipertiroidismo. El ejemplo puede ser metinazol, propiturizol, que son precauciones de riesgo a son precauciones de riesgo de agranulocitosis y hepatotoxicidad. Y por último, tenemos los medicamentos del sistema renal. Y también vamos a introducir un poco de qué es el sistema renal. El sistema renal es compuesto por los riñones, uretres, vejiga y uretra, que es esencial para mantener el equilibrio de fluidos y electrolíticos en el cuerpo. Así, para la eliminación de productos de desecho. Los riñones filtran la sangre para eliminar desechos y excesos de sustancias que regulan el volumen y la composición de los líquidos corporales, que desempeñan un papel crucial en la regulación de la presión arterial, la producción de eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, y la actividad de la vitamina D, los trastornos renales pueden variar desde la infección y cálculos renales hasta las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Los medicamentos actúan sobre el sistema renal, son esenciales en el manejo de diversas condiciones renales, especialmente la hipertensión y la enfermedad renal crónica. Estas acciones o afecciones son adecuadas o pueden llevar complicaciones graves, incluida la insuficiencia renal terminal, que requiere diálisis o trasplante renal. El uso o el manejo de enfermedades renales es una de la hipertensión principal que causa y consecuencia de la enfermedad renal. La presión arterial es elevada y puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones, disminuyendo su capacidad para filtrar adecuadamente los desechos y el exceso de líquidos en el cuerpo. El manejo adecuado de la hipertensión es, por tanto, el criterio para prevenir el deterioro renal. También los medicamentos antihipertensivos, incluidos los diuréticos, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 y los angiotenistas del calcio se utilizan para mantener la presión arterial dentro de los rangos normales y proteger la función renal. La enfermedad renal crónica, o sea que los riñones pierden gradualmente su capacidad para realizar sus funciones esenciales, puede llevar a la acumulación de desechos y líquidos en el cuerpo, desequilibrios electrolíticos y complicaciones cardiovasculares. El tratamiento farmacológico se centra en realizar la progresión de la enfermedad y manejar los síntomas y complicaciones para una mejor calidad de vida a los pacientes. ¿Cómo se clasifican los medicamentos renales? Están en diuréticos, agentes nefroprotectores, bicarbonatos de sodio y agentes quelares de fosfato. Los diuréticos es un tratamiento hipertensión, de insuficiencia cardíaca, edema. Se clasifica en diuréticos de asa, de acídicos y ahorradores de potasio. Están los furosemida, los hidrocloriacida, eriponolactona y el mecanismo de acción de la furosemida, que inhibe el transportador de sodio-potasio-cloro en la rama ascendente del asa de Henle. El erironolactona, antagonista de la aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio
y aumentando la excreción de potasio. Los agentes nefroprotectores es la protección renal de las condiciones como la diabetes y la hipertensión, que son inhibidores de la ECA, que son antagonistas de los receptores de antagonista 2. También tenemos el bicarbonato de sodio, que como ya sabemos son corrección de ácidos metabólica, son alcalinizantes. Su ejemplo es un bicarbonato de sodio oral o intravenoso. Y el mecanismo que es aumenta el pH sanguíneo, neutralizando el exceso de ácido. Por último tenemos los agentes quelantes de fosfato, que es el tratamiento de hiportafetemia e insuficiencia renal crónica, que son quetelantes de fosfato. Sebelamer carbonato de calcio. El mecanismo de acción del sebelamer es que se unen los fosfatos con el contrato gastrointestinal, reduciendo su absorción. ¿Cuál es el momento del uso de medicamento? En los diuréticos generalmente es en la mañana para evitar una nicturia. En los agentes nefroprotectores, según la prescripción, generalmente es una vez al día. En bicarbonato de sodio, según los niveles de bicarbonato y estado ácido a base del paciente. Y los agentes quelantes del fosfato es con la comida para ligar el fosfato dietético. Ahora sí, vamos a hablar sobre los medicamentos del sistema renal. Como ya saben, es fundamental para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión y insuficiencia renal crónica y condiciones que afectan el equilibrio hídrico y electrolítico. Estos fármacos ayudan a regular la presión arterial, eliminando el exceso de líquido y mantener un equilibrio electrolítico. Se clasifican según su acción farmacológica en diuréticos, que es una clase importante de medicamentos en el manejo de la hipertensión y el edema asociado con la insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción de los diuréticos es que aumenta la excreción de sodio, agua a través de los riñones, así reduciendo el volumen de líquido en el cuerpo y por ende la presión arterial. Esto también se divide en varias clases, que son los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio y por último vamos a decir las precauciones y reacciones adversas. Los de tiacídicos incluyen hidrocloriacida y clortarizona, utilizados principalmente en el tratamiento de la hipertensión esencial. Los diuréticos de asa son furosemida, bumetamida, que son utilizados en el manejo de edema asociados con insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedades renales. Los de ahorradores de potasio son los espironolactona y amirolida, que son utilizados para la prevención de la pérdida de potasio asociadas con otros diuréticos y el manejo de la hipertensión resistente. Las precauciones y reacciones adversas de los diuréticos pueden causar un desequilibrio electrolítico, como la hipocalemia, que son bajos niveles de potasio. También está el hipotremia, que son niveles bajos de sodio. Y los diuréticos de asa, que pueden causar otoxicidad a dosis altas. Ahora sí, hablemos de otros medicamentos renales. Además de los diuréticos, existen otros medicamentos utilizados para tratar enfermedades renales, aunque su uso puede ser menos frecuente. Tenemos los inhibidores de la ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina. Tenemos la enalapril, lisinopril, que son utilizados para tratar la hipertensión y la nefropatía
diabética. También sus precauciones pueden ser el riesgo de la hiperglicemia y la tos seca. Tenemos antagonista de los receptores y de antagonista 2. Son utilizados en pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA, que pueden ser la losartán y la valsartán. Las precauciones pueden ser similares a los inhibidores de la ECA, aunque con menor y deficiencia en la tos seca. Los agentes quelantes de fósforo, que es el último, son utilizados en el manejo de la hiporfastemia en pacientes con insuficiencia renal crónica. Pueden ser ejemplos el alarme, carbonato de calcio. También pueden causar hipocalcemia y alteraciones gastrointestinales. En conclusión, tenemos que los medicamentos del sistema digestivo, endocrino y renal destacan su importancia crucial en el manejo clínico, desde antiácidos, antiulcerosos para el sistema digestivo y hasta hipoglucemiantes y hormonas para el sistema endocrino. En el sistema renal son los diuréticos, agentes antihipertensivos. Como tratamientos son fundamentales para la mejor calidad de vida de los pacientes. La comprensión profunda de estos medicamentos permite seleccionar el tratamiento adecuado y optimizar resultados terapéuticos, enfatizando la interrelación entre estos sistemas y la necesidad de un enfoque personalizando la práctica clínica y la investigación farmacológica.